Ya. Entonces, como les decía, vamos a tener la ayudantía los viernes, van a ser online. Eh, Va a ser una gran ayuda para las pruebas. El año pasado no sabíamos muy bien qué onda, cómo iban a ser las pruebas versus los ejercicios de la ayudantía, pero vimos que el profesor también se puso como a la par y no saca cosas locas con respecto a las cosas que ven en clases y en la ayudantía, porque al final es un ramo muy abierto, uno podría hacer cualquier cosa en las pruebas. Em, a ver, ¿qué cosa les podría decir? Ah, ya. Como les dije en el mail, todos los... eh, bueno, vamos a tener el mismo link siempre a menos que por alguna razón cambie. Todo va a estar en el repositorio. Yo voy a subir el enunciado un poco antes. Lo subí ayer el de hoy día. No, mentira, lo subí hoy día. Vamos a grabar esto y lo vamos a subir a YouTube. Y de ahí en el link, o sea, en el GitHub van a tener el link para verlo, los que no puedan verlo en vivo, que es entendible. ¿Ya? Los motiva a que vengan a la ayudantía o al menos las vean online porque es una gran ayuda en la parte teórica, porque uno se puede perder mucho si es que no cacha que es más o menos, porque es muy amplia esta área. ¿Ya? Em, Partamos entonces. No sé si ya tiene el enunciado, está en el repositorio. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, vamos a partir con ejercicios de límites y complejidad asintótica, cómo nosotros vamos a relacionarlos. Y lo importante es que todo lo que se vea en la ayudantía se puede usar en las evaluaciones. Uno puede decir, como lo vimos en las ayudantías, podemos utilizar esto. ¿Ya? Em, y quizás de repente no vamos a alcanzar a terminar la ayudantía, yo voy a respetar harto el límite del tiempo. Ojalá terminar antes, ojalá que entre medio podamos tener un break de unos minutitos para ir al baño, tomar agua, no sé. Eh, Porque la idea es tampoco cargarlos tanto. ¿Ya? Entonces partamos. Em, ya. Entonces, vamos a ver primero la notación asintótica. Y para eso vamos a recordar un poco qué es lo que es la notación asintótica. No es necesario, o sea, después de un rato lo van a ir aprendiendo. Pero ¿qué es lo que dice el ejercicio? El ejercicio dice, tenemos dos funciones que van desde los naturales a los reales positivos. Es decir, son dos funciones que nunca toman el valor cero. ¿Ya? Y supongamos que el límite el límite existe y es igual a L, que dependiendo de cada inciso, el L va a ser algo distinto. Entonces, vamos a demostrar las siguientes afirmaciones. La primera es que si L es cero, se cumple esta cosa acá. Si L es infinito, se cumple otra cosa. Y si L pertenece a los reales positivos, entonces se va a cumplir otra cosa. ¿Ya? Y por último vamos a ver una aplicación de esto. ¿Ya? El año pasado solamente demostramos estas dos partes, porque estos son ejercicios propuestos por el profe también, eh, pero nos dimos cuenta que en las evaluaciones hay muchos detalles que se les pasan a los alumnos y que eso hace que el ejercicio esté malo, pero no porque sea un error de arrastre ni nada de eso, sino porque están demostrando algo mal. O sea,
no se equivocaron en una letra, se equivocaron en la forma. Entonces, este año vamos a tratar de hacer todo lo más detalladamente posible, a menos que sea algo que quizás se deje propuesto, ¿ya? Entonces, cualquier duda me pueden preguntar, por favor prendan el micrófono o pueden mandar un mensaje, no estoy seguro si es que lo voy a responder al tiro. Pero lo que dice la pregunta 1 es que el límite de n tiende a infinito de f de n partido en g de n es igual a L, ¿ya? Y existe. Esto es importante porque el límite no siempre existe. Sabemos que f, g son mayores que 0 porque van desde los naturales a los reales positivos. Y vamos a recordar que recordemos que O bueno, F pertenece a O de G, de N, pero le voy a poner O de G, si existe un C perteneciente a los reales positivos, existe un N0 perteneciente a los reales, a los naturales, perdón, tal que para todo N mayor o igual a N0, se cumple que F de N es menor o igual a C por G de N. ¿Ya? Y por otro lado tenemos que F va a pertenecer a omega de G. Sí, existe un C. Bueno, es lo mismo, así que voy a copiarlo. ¿Ya? Lo único que cambia es que acá en vez de que pase esto de acá, pasa que C por G de N es menor o igual a F de N. ¿Ya? Y por último, F va a pertenecer a teta de G si F pertenece a O de G y F pertenece a omega de G. ¿Ya? De alguna forma, el O de G lo que está diciendo es que si yo multiplico por una constante, esto no se me está escapando por arriba. El omega es como una cota inferior y el teta es que está como dentro de cierto rango multiplicado por constantes. ¿Ya? Estas constantes pueden ser obviamente distintas. ¿Ya? Esto lo debieron haber visto en matemáticas discretas, pero igual uno puede olvidarse. Ya, entonces partamos con el primer ejercicio. Dice, si es que tenemos este límite y este límite es igual a 0, entonces f pertenece a O de G y G no pertenece a O de F. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo empezar este ejercicio? Ojalá que participen. Si no, no pasa nada porque ya llevamos 2 años en Zoom y nadie participa. Así que Ocupar la definición de límite. eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no sé quién habló. Ahí no me sale quién habló, pero bueno. Yo acá, Felipe. Ya, Felipe. Gracias. Hay que usar la definición de límite. Ya, entonces, pero no es cualquier definición de límite porque estamos hablando de sucesiones. Ya, entonces les voy a poner acá la definición de límite de sucesiones. Ya, esto no se lo tienen que saber. Esto yo, de hecho, la definición la estoy copiando, pero es bastante intuitiva. ¿Ya? Lo que dice es que el límite de
que n tiende a infinito de a sub n es igual a L cuando el L es menor que infinito, ¿ya? Sí, solo sí, para todo epsilon mayor a 0, existe un n que depende de ese epsilon mayor a 0, tal que para todo n mayor o igual a este n sub epsilon, se cumple que la distancia entre el término n de la sucesión y L es menor a este epsilon. ¿Ya? Bernardo, Sí, ahora que las interrogaciones van a ser presenciales, ¿podemos, por ejemplo, preguntar en la prueba este tipo de definición o tenemos que saberla? de límite. Sí, eh, no lo sé, voy a preguntar, pero pero no les van a hacer, no van a necesitar esta definición. Pero voy a conversarlo con el profe, es un buen punto. ¿Ya? Muchas gracias. Em, ya. Entonces, tenemos esta definición de límite. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos el a sub n por tenemos nuestra primera pregunta, 1a, ¿ya? Que la pregunta es si es que el límite de n tiende a infinito de f de n partido en g de n es igual a 0, ya es menor que infinito, entonces f pertenece a O de g y g no pertenece a O de f. ¿Ya? Ya, pues entonces partamos con la definición. Por la definición tenemos que nuestro a sub n va a ser esto, ¿ya? Este es nuestro a sub n. Nuestro L va a ser este, ¿ya? Entonces podemos escribirlo de la siguiente forma. Eh, para todo epsilon mayor a 0, existe un n que depende del epsilon, que es mayor a 0, tal que para todo n mayor o igual a n sub epsilon, em, se cumple que f de n partido en g de n es menor que epsilon, ¿ya? Bueno, sabemos que f de n y g de n son ambas positivas, entonces de esto podemos concluir que f de n partido en g de n es menor que epsilon. Solamente le sacamos el valor absoluto. ¿Ya? Em, bueno, acá estamos, perdón por el desorden, pero acá estamos demostrando que f pertenece a O de g. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, lo que tenemos es que acá pasamos el g multiplicando y tenemos que esto es menor que epsilon por g de n, ¿ya? Lo cual podemos decir que es menor o igual a epsilon por g de n, ¿ya? Porque como es menor estricto también es menor o igual, ¿ya? Entonces, acá esto le vamos a poner asterisco, que lo vamos a ocupar después. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es que f pertenece a O de G. ¿Ya? Ya. Entonces, nuevamente, yo voy a ser bien repetitivo. Tiene que ser, existe un C perteneciente a los reales positivos, tal que existe un N0 perteneciente a los naturales, tal que para todo N mayor o igual a N0, se cumple que f de N es menor o igual a C por G de N. ¿Ya? Entonces estamos casi listos. Em, ¿Qué creen que debiéramos hacer ahora? deberíamos intentar que como nuestro epsilon sea
el C. Claro, lo que estamos diciendo acá es que para todo epsilon mayor a 0 se cumple esto de acá, que es casi lo mismo que nosotros queremos. Entonces se puede cumplir por cualquier número, ¿ya? Entonces tomamos un C mayor a 0 o perteneciente a los reales cualquiera, reales positivos cualquiera, y cumple el asterisco, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Entonces ya tenemos este epsilon, o sea, este C, perdón, existe el C. Ahora, para un epsilon en específico tenemos un n sub epsilon, ¿ya? Entonces para el C específico vamos a tener un n sub C, que pertenece a los reales positivos también, es mayor o igual que 0. Pero acá nos piden que pertenezca a los naturales. Entonces, tenemos que hacer que este número sea un natural. Lo único que queremos, ¿para qué nos sirve el n sub epsilon? Es que para todo n mayor o igual a todo esto, a este n sub epsilon, se cumple esto acá. Entonces, imaginemos que nuestro n sub epsilon es algo así. Que acá está nuestro n sub c, perdón, ¿ya? Y aquí hay entero, voy a marcar esto como un entero y esto el otro entero. Y los puntitos son los enteros. Entonces, ¿cuál es el problema que nos está sucediendo? Que no es un natural, pero eso se arregla súper fácil poniéndole el techo, poniéndole la función techo. Entonces, nuestro n sub 0 va a ser igual al techo de n sub c, ya que va a ser este de acá. Entonces, este de acá es el techo de n sub c. Entonces ya tenemos nuestro C, tenemos nuestro n sub 0. Sabemos que por otro lado, sabemos que para todo n mayor o igual a n sub c se cumple asterisco. Entonces, para todo n mayor o igual a el techo de n sub c también se va a cumplir asterisco. ¿Por qué? Porque se cumple desde más abajo. Entonces, si se cumple desde más abajo, si se cumple desde aquí en adelante, también se va a cumplir desde aquí en adelante. Ya, eso es lo único que estamos diciendo. ¿Ya? Y entonces vamos a tener que, para estos c, n sub 0 y, bueno, se va a cumplir lo siguiente. Entonces, se va a cumplir que para c, n sub 0 escogidos, se va a cumplir que para todo n mayor o igual a n sub 0, asterisco que era f de n es menor o igual a c por g sub n. Que acá en todo caso era epsilon, pero nosotros sabemos eh, que nuestro epsilon de acá, donde lo pesó, es cualquier epsilon mientras seamos consistentes. Entonces, esto es C por G de N. Ya, y entonces esta es la definición de que existe un C y todo lo demás. Que es esta definición de acá. No sé si alguien no entendió algún paso de lo que hice. Ya, si es que no se entendió muy bien, el segundo ejercicio es súper parecido. Ah, bueno, todavía nos falta la segunda parte del primer ejercicio, pero vamos a verlo de nuevo. ¿Ya? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Hay pregunta en el chat o hay algo aquí alguien comentó en el chat? No, pero Sí. los comentarios del chat fueron en respuesta a la pregunta de Ya, que hacíamos. genial. Ya. Entonces, demostramos que F pertenece a O de G. Listo.
Ahora lo que queremos demostrar, por demostrar 2, es que G no pertenece a O de F. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Bueno, uno podría demostrarlo como por contradicción. O sea, no, uno podría tratar de ver la definición de que algo no pertenezca al orden, la notación asintótica, que sería como ponerle una negación a toda esta expresión que sale acá, pero vamos a hacerlo por contradicción, que va a salir súper rápido. Entonces, por contradicción, supongamos que G pertenece a O de F. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Existe un C, claro, la definición. Existe un C perteneciente a los reales positivos, existe un N0 perteneciente a los naturales, tal que para todo N mayor o igual a N0, se cumple que G es menor o igual a G de N, perdón, es menor o igual a C por G de N, es menor o igual a F de N. ¿Ya? Em, por esto que vimos acá, que en verdad el asterisco debiese ir como por acá, Hola, una pregunta. ¿sí? ¿Podría mostrar las funciones de nuevo? Es que llegué un poco tarde. ¿Qué Son era el G? funciones ¿Qué era el G? cualquiera. O sea, lo que acá estamos diciendo es que si el límite de n tiende a infinito de esta división es igual a 0, entonces Ujú. queremos demostrar que f pertenece a O de G y G no pertenece a O de F. Son funciones Ah, cualquiera. ya, gracias. Em, ya. Entonces, acá en el asterisco nosotros tenemos que f de n es menor estricto que epsilon por g de n. ¿Ya? Y esto se cumple para todo epsilon. eh, entonces vamos a copiar esto acá. Ya, entonces, Oye, te ¿sí? estaban diciendo algo en el chat de que no debería ser GDN menor o igual a C por FDN. Da lo mismo. Uno, como C pertenece a los reales positivos, uno puede escribirlo de las dos formas, porque pasa multiplicando o dividiendo y te queda uno partido en C y eso también es una constante en los reales. Y de hecho, no sé si a mí me sirve más esa forma. ¿Está listo? ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. Acá uno podría poner G de n es menor o igual a 1 partido en C de F de n y esto pertenece a los reales positivos. Da lo mismo donde uno ponga la constante, ¿verdad? Ya. Entonces, por el asterisco, lo que nosotros vamos a tener es que para todo epsilon mayor a 0 existe un n sub epsilon mayor a 0, tal que para todo n mayor o igual a n sub epsilon se cumple que f de n era menor estricto que epsilon por g de n. ¿Y de dónde saqué esto? Del asterisco que desarrollamos antes por la definición del límite. Entonces dijimos que el límite era igual a 0 y lo desarrollamos y llegamos a esto de acá, que este es el asterisco. Ya. Entonces, ¿alguien ve una contradicción acá? Como que hice lo contrario a las desigualdades. Claro, porque acá, como se cumple para todo epsilon, en específico se va a cumplir para este C que pertenece a los reales. Entonces, sabemos por esto que para todo n mayor o igual a n sub c, que es el que depende del c, f de n es menor estricto que c por g de n. Por otro lado, sabemos de acá arriba, por la definición, que supusimos por contradicción que sí pertenecía, sabemos que esto es menor o igual a f de n. Lo que nos queda es que f de n es menor que f de n. Y ahí eso es una contradicción.
Entonces, lo que supusimos estaba mal y por lo tanto podemos concluir que G no puede pertenecer a O de F, o si no, F sería menor a F en algún N. ¿Ya? Y ahí demostramos esa segunda parte. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya, si nadie tiene alguna duda, igual yo voy a subir estos apuntes después, quizás más ordenado. Pero pasemos. Leonardo, Sí, dime. en la segunda parte no caché en qué parte como aparece el NC, o sea, ¿El S? el NC, Ah, ya. Acá dice, para todo epsilon mayor a 0 existe un n sub epsilon. Entonces yo, el NC minúscula. ¿sí? Entonces tomo C, tomo epsilon igual a C, que este C de acá arriba, que es un número mayor a 0, entonces va a existir un n sub epsilon, y en este caso el epsilon es C. Es n, sí, pues, entonces va a ser n sub 0. Ahí se agacha un poco más. Perdón, el N sub epsilon es igual a NC. Acá dice que para todo número los reales positivos va a existir algún otro número, ¿ya? Sí. Que yo le pongo n sub epsilon para decir que depende de este número de acá. Entonces, para el C, que es un número real positivo, va a haber algún n sub C, un número que dependa del Ah, C, ¿ya? Entonces yo ya una acá, especie como de instanciación de sí, la... eso, como, no me acuerdo cuál era el nombre, pero es como Sí, instanciación universal, no sé cómo se llama. Ya, bien, gracias. eso. Eh, háganme preguntas nomás, así más entretenido para todos. Ya, entonces, lo que dice la B es que demuestre que el límite de n tiende a infinito, de f de n nuevamente partido en g de n, si es que esto es igual a infinito, si existe y es igual a infinito, entonces g pertenece a O de f y f no pertenece a O de g, ¿ya? Que es como al revés, ¿ya? No es lo contrario, no es la negación, es como lo contrario. ¿Ya? Entonces, nuevamente se imaginan que vamos a tener que usar la definición de límite. Pero en sucesiones, cuando tenemos un límite que tiende al infinito, cambia un poco la definición. ¿Ya? Entonces voy a escribirla acá. Definición del límite cuando tiende a infinito en sucesiones. En la siguiente. Ya. Entonces, límite n tiende a infinito de a sub n es igual a infinito. Si, solo si, para todo m mayor a 0, va a existir un n que depende de Cm, mayor a 0 también, tal que para todo n mayor o igual a n sub m, nuestro a sub n como que le gana, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que si yo tengo una línea acá, y yo escojo un número muy grande, siempre va a haber un n hacia adelante que esta cosa como que explota, como que es más grande que Cm. Entonces, como que está creciendo siempre, ¿ya? Y bueno, acá nuestro a sub n es f de n partido en g, nuevamente. Acá tenemos también que es f de n partido en g. Ya. Entonces, lo primero, esto es muy parecido a lo que hicimos antes, por demostrar Hay una uno. pregunta. Sí. Aquí como que asumo siempre que los n van a ser enteros. Eh, en esta parte de acá, Claro. sí, 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 porque en sucesiones. Entonces tú Ah, ok. tienes a sub 1, a sub 2. Ya, Ya. perfecto, gracias.
No, nada. Ya, entonces lo primero que tenemos que demostrar es que G pertenece a ODF. Y vamos a hacerlo exactamente de la misma forma. Ya, o sea, con algunos cambios un poco sutiles. Ya, pero se ve que es la misma. Entonces tenemos que para todo M mayor a 0 existe un N sub M mayor que 0, tal que para todo N mayor igual a N sub M, se cumple que f de n partido en g de n es mayor que m. Esa es la definición de que el límite tiende a infinito, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo que decir que si pasamos multiplicando el g de n hacia acá, nos queda que f de n es mayor a m por g de n para todo n mayor o igual a n sub m, ¿ya? Y si es que nosotros recordemos que la definición de O de G era que G era menor o igual a una constante o sea, digo que si G pertenece a O de F, tiene que pasar que G es menor o igual a una constante por el F. Entonces lo único que vamos a hacer es como pasar el M dividiendo acá y dar vuelta a la desigualdad. Entonces nos va a quedar G de N es menor que 1 partido en M por F de N, para todo N mayor o igual a N sub M. ¿Ya? Y esto se cumple para todo M mayor a 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si tomamos cualquier C perteneciente a los reales positivos, ¿ya? Vamos a tener que en este caso sería como tomar un M cualquiera, ya vamos a tener que, para ese C, existe un N sub C mayor a 0, tal que para todo N mayor o igual a N sub C, se cumple que, esperen, acá me equivoqué. Si tomamos 1 partido en C perteneciente a los reales, y M va a ser 1 partido en C, un segundo. Oye, pero al ¿Sí? final no da lo mismo si es como C o uno partido en C, como que al final es una constante nomás. Sí, pero ahí hay que tener ojo porque tiene que ser la misma constante. La misma constante que aparece acá tiene en la definición del O de G, la misma constante que aparece acá debe aparecer acá. Ya no puede ser que acá aparezca un 1 partido en C. Ay, ay, ay. Y eso era de hecho lo que como que pasaba en el año pasado, porque es como que uno se confunde de repente. Ya, entonces, Pero yo ahí podría decir como mi C es igual a uno partido M, ¿o no? claro, claro, claro. De Ay, hecho, ay, eso es lo que vamos a hacer, sí, ya. que yo también me confundí. Entonces, tomamos cualquier C igual a, no sé, 1 partido en M, un M cualquiera perteneciente a los reales positivos, ¿ya? Entonces, para ese C, vamos a tener que existe un N sub C mayor a 0. Esto lo tenemos porque esto pertenece a los reales, eh, tal que para todo N mayor o igual a N sub C, se cumple que esta parte de aquí abajo, se cumple que G de N menor que C o le ponemos menor que 1 partido en M por F de N. ¿Ya?
que es lo mismo que decir que G de n es menor que C por F de n, y que eso implica que G de n es menor o igual a C por F de n. ¿Ya? Entonces, aquí si se fijan, yo tomé al tiro algo que me servía, que de hecho al principio lo tomé mal, porque es muy confundible, ¿ya? Y eso es lo que no les puede pasar a ustedes. Hagan harto ejercicio y vean estos casos, porque no es lo mismo que acá uno diga, existe un C y acá me aparezca un 1 partido en C, ¿ya? Uno sí se puede equivocar en detalle, esto como que uno termina como, especialmente en materia que viene después, como termina siendo una demostración que no es la definición del orden, ¿ya? Entonces con esto concluimos que G pertenece a O de F, ya que era lo primero que teníamos que demostrar. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Ya. Entonces, lo segundo que queremos demostrar es que F no puede pertenecer a O de G. ¿Ya? Y me quedó una duda, que quizás fue Dale. justo lo que respondiste, pero como que ahí justo me perdí. Sí, Entonces, como que en verdad no sé si importa como para cualquier C, pero para algún C específico basta, ¿o no? claro, esa es la definición. Ah, ya. Sí. De repente les pueden salir otras definiciones como de O chico, que es como para Ah, todo, pero siempre guíense por la definición. cuando dices entonces como cualquier C, te refieres como a un C cualquiera, no como a todos los C, como alguno existe. Claro, como para ese C. Para este C. Para Ya. este C que es bien específico, uno partido en M, Cierto. digamos Ujú. que M es igual a 1, no sé, M va a ser 0,5. Claro, es que cuando dices como si tomamos cualquier C, como que, como que yo Claro, tiendo a sí. pensar que es como para un C como No, no, arbitrario. claro, no. O sea, es para un ser arbitrario, pero de ese C depende todo lo demás. Entonces, como que una vez que te decidiste por ese C, ya lo fijaste y no podéis cambiarlo más. Ya. Ujú. Ya, entonces acá quizá fue buena la pregunta, quizá uno podría decir como M igual a 0,5 y te queda que C es 2. Ya. Entonces, ahora vamos a demostrar que F no pertenece a O de G. Entonces, nuevamente, por contradicción, suponemos que existe un C perteneciente a los reales positivos, tal que existe un N0 perteneciente a los naturales, y para todo N mayor o igual a N0, F de N es menor o igual a C por G de N. A todo esto, no sé si se fijaron, pero acá ya no hice como eso del techo ni nada, como que se entiende. Pero la primera quería que supiera. Acá, bueno, en la prueba tienen que poner el techo, supongo. Em, pero es un detalle, no por eso va a estar mala la demostración. Ya. Entonces, por contradicción, supongamos que sí sucede eso. eh, y por el. Bueno, por esta parte de acá. Sabemos que por, por esta parte que concluimos acá, digamos gato, se va a cumplir esto de acá. Uy. Ya, entonces, por gato se cumple esto de acá. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, ¿qué podemos hacer acá?
Ya, entonces solamente tenemos que tomar para C de acá, para este C de acá, para C de asterisco, sabemos que existe un n sub c mayor a 0, ya, tal que para todo n mayor o igual a n sub c, se cumple que c es menor que... Bueno, se cumple esto acá, pues se cumple que f de n, paso esto dividiendo, g de n es menor o igual a c, ¿ya? Eso es lo que se cumple. Ya. Perdón, estoy mezclando cosas. Por esto de acá, se cumple que existe un n sub c, que si tomamos m igual a c, ¿ya? Si tomamos m igual a c, se va a cumplir esto de acá, que es que g de n es menor que 1 partido en c por f de n, lo cual es lo mismo que decir que c por g de n es menor que f de n, ¿ya? Pero por otro lado, sabemos que por asterisco, para todo n mayor o igual a n0, se cumple que f de n es menor o igual a c por g de n, ¿ya? Entonces, uno puede llegar y decir que f de n es menor o igual a c por g de n menor que f de n y terminar ahí la demostración. ¿Alguien se anima a responder? Bueno, no estaría del todo mal porque está casi todo bueno, pero acá hay que tener ojo con las constantes n sub c y n sub 0. O sea, acá me dice que si yo tengo una línea, me dice que acá, por ejemplo, acá puede estar n0 y acá está nc, y dice, el primero me dice que desde acá en adelante se cumple esta parte de acá. El segundo, que es esto, me dice que desde acá en adelante se cumple esta parte de acá. Entonces, se cumple esto acá. Entonces, puede que acá no se cumpla eso. Y puede que acá, bueno, acá seguramente puede que no se cumpla también. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tomar el máximo de estos dos y decir, ya, bueno, en este caso, este es el máximo, y decimos que de acá en adelante se va a cumplir esto de acá. Entonces acá va a ser para todo n mayor o igual al máximo entre n sub 0 y n sub c. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Alguien tiene duda? Yo tengo una pregunta. Dile. ¿Por qué ahora hicimos el máximo y en la demostración anterior no tuvimos que tomar el máximo al mínimo? ¿Cómo cuál es la diferencia? Puede que se me haya pasado. Em, sí, hay que tomar el máximo en la 1 también. Ah, ya. Hay que tomar el máximo. Vale, vale. Ya. Ya. Entonces, si no hay más dudas, terminemos esta primera parte de la ayudantía que como que duró harto. No sé si vamos a alcanzar a hacer mucho.
Ya. Em, Estoy viendo. Ya, ¿qué prefieren que pase? Si quieren me pueden decir por el chat. Y el n sub 0 puede que sea el n sub 0, pero no. ¿Prefieren que siga haciendo estas dos cosas que son más o menos parecidas? Bueno, este es directo. Acá hay un truquito. Ya, truco. O que apliquemos el teorema maestro. Y lo que más me importa hacer es esto de acá. De todas formas, todo lo que no hagamos, yo les voy a subir todo. Voy a subir todas las soluciones, sí. Ya, el teorema maestro no lo completaron en clase. No importa, es una lámina que uno puede ocuparla. Ya, next. Ya, entonces tomémonos un break de 5 minutos y volvemos y terminamos el 2B, ¿ya? Pero ojalá que hagan estos dos ejercicios. Especialmente, bueno, de hecho esta cuestión la podemos hacer súper rápido, el D. Queremos demostrar que logaritmo de n pertenece a O de n elevado a epsilon. O sea, lo vamos a hacer acá mismo. Logaritmo de n pertenece a O de n elevado a epsilon para todo epsilon mayor que 0, ¿ya? Esto es súper difícil de mostrarlo así como moviendo las desigualdades y cosas así. Sin embargo, si tomamos el límite, lo que nosotros queremos demostrar es esta parte de acá, es que f pertenece a O de g. Entonces, nuestro f va a ser logaritmo de n y nuestro g va a ser eh, el otro, n a la epsilon con un epsilon enano si quieren, ¿ya? Entonces tomamos límite de n tiende a infinito, de f de n partido en g de n, que en este caso va a ser logaritmo de n partido en n a la epsilon, ¿ya? Y eso, ¿cuánto es? Bueno, esto se va a infinito y esto se va a infinito, entonces nos queda un infinito partido en infinito y para eso usamos L'Hopital. Nos va a quedar que el límite de n tiende a infinito va a ser lo mismo que derivar esto de acá, logaritmo de n partido en la derivada de n a la epsilon, ¿ya? Y si nosotros derivamos eso, nos queda el límite de n tiende a infinito de 1 partido en n, epsilon por n epsilon menos 1, ¿ya? Lo cual, perdón el desorden, es lo mismo que el límite de n tiende a infinito. El n se nos va para abajo y queda multiplicado y queda 1 partido en epsilon por n a la epsilon, que es 0, porque acá el n se hace muy grande. Ya, entonces de aquí podemos decir que como el L es 0, el logaritmo de n va a pertenecer a O de n a la epsilon para cualquier epsilon. Entonces salió súper fácil. Traten de demostrarlo si quieren, si tienen mucho tiempo sin usar definición de límite y esas cosas. Creo que va a ser una pérdida de tiempo. Pero esto lo pueden ocupar, esa es la idea de lo que acabamos de hacer. Ya, entonces vayan ahora, tómense un break. El que quiera hacerme alguna pregunta, me la hace. Esto lo voy a subir también escrito bien, ¿ya? Voy a subir los ejercicios que hicimos y los que no hicimos. Ya, entonces volvemos a las 8, o sea, a las 8, a las 4:35, algo así. Bernardo, una consulta. Sí, ¿Podemos llegar a usar L'Hopital como así nomás? Que como las tipo, funciones son como de los naturales, técnicamente no tienen derivada. ¿tienen que qué? Como las funciones son desde los naturales, técnicamente no hay derivada. Pero hay como, bueno, no me acuerdo, era como cálculo 2 o cálculo 3, que como que uno podía
hacer como que como que eran funciones continuas y después como que tomáis los puntos y Sí, al final sí, es sí, como, pueden usar el claro, L'Hopital nomás. Sí, solo usan el L'Hopital. era como si hay que darse la lata como de explicar eso, de como, ya bueno, No, 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 gracioso. úsenlo nomás. Ah, y lo contrario no pasa, o sea, puede que esto que yo le digo acá un entonces nomás, porque de repente el límite no existe y ahí estamos fritos, entonces no se puede decir nada. Ya, yo voy a pasar al baño. Ya, entonces volvimos y ahora vamos a saltarnos a la pregunta 2b. Ustedes dijeron que no terminaron de ver el teorema maestro. Está por acá la 73, 74, ya. El teorema maestro no es nada más que bueno, no es nada más, es genial el teorema maestro, nos tienen demostrar las cosas, pero lo importante es que uno lo puede usar si se cumple alguna de las tres condiciones que están ahí, ¿ya? O sea, que FDN pertenezca a algo y en el caso 3 que F sea AB regular, ¿ya? Bueno, como no lo vieron, aquí yo les preguntaba, ¿esta función puede ser usada uno puede ocupar el teorema maestro para resolver la cosa? Y la respuesta era no, porque no cumplía ninguna de las tres opciones, ya las tres condiciones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular una cota asintótica superior, es decir, que TDN pertenece a un O de algo, y vamos a suponer que n es igual a 2 elevado a k. ¿Ya? Esto creo que lo preguntaron en una prueba pasada, digo, como este tipo de ejercicio. Y es siempre hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, y después esto se puede extender por inducción para cualquier n que no sea de la forma 2 elevado a k, ¿ya? Entonces, voy a copiar esto acá para pegarlo. Es igual a, uy, 1 si n y 4 t de n medios más n cuadrado logaritmo de n si n mayor igual a 1. Entonces, vámonos al ejercicio 2.2. Ya. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Tenemos esta ecuación de recurrencia. En general, lo que ustedes quizás van a tener que hacer es, o les van a dar la ecuación de recurrencia directamente, o van a tener que sacarla de un algoritmo, ¿ya? Y en cualquier caso llegan siempre a una ecuación de recurrencia, ¿ya? Entonces lo que acá tenemos que hacer es encontrar f de n tal que t de n pertenezca a O de f. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Suponiendo que n es igual a 2k, que es lo mismo que k sea igual al logaritmo de n. Ya. Ya, pues. Entonces, supongamos que tenemos un n cualquiera, ¿ya? Entonces vamos a tener que t de n va a ser igual a t de 2 a la k, ¿ya? Porque n es igual a 2 a la k,
Un segundito, un segundito. Ya, mejor hagámoslo así. Ya. Entonces pongamos la ecuación explícita. Va a ser 4t de sea n distinto de 1. Entonces, t va a ser n medios más n cuadrado logaritmo de n. ¿Ya? Luego vamos a tener que esta parte de acá yo solamente copié esto de acá. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que ir haciendo es recursivamente ir como agrandando toda esta sumatoria hasta que en algún momento lleguemos a n igual a 0. Esa es la idea. T de n medios es lo mismo que 4 por t de n cuartos más n medios cuadrado logaritmo de n medios. ¿Ya? Y si pasamos esto acá, utilizando esto, vamos a tener que esto va a ser igual a 4 por todo lo que está acá. 4 por 4 t de n cuartos más n medio al cuadrado logaritmo de n medios más n cuadrado logaritmo de n. Entonces, esta parte está acá, esta parte es esta de acá, que la pusimos acá adentro, y el 4 de afuera nos quedó acá. ¿Ya? Bueno, también podemos sacarle como el logaritmo, no sé si sacárselo. Ya, entonces podemos expandir esto y nos va a quedar 4 al cuadrado t de n cuartos más 4 por n al cuadrado por 2 al cuadrado logaritmo de n medios, ¿ya? Ahí multipliqué por 4 más n medios logaritmo de n. Ya, esto de acá se nos va. Bueno, esto de acá es lo mismo que logaritmo de n menos logaritmo de 2. Ya, entonces nos va a quedar algo como 4 al cuadrado por t de n cuartos más n al cuadrado log n menos n al cuadrado log de 2. ¿Ya? Y acá algo que se me olvidó decir, logaritmo de n, siempre nosotros usamos logaritmo de 2, ¿ya? Entonces el logaritmo de 2, esto es 1. Entonces nos va y esto es 1. Más n cuadrado logaritmo de n, lo cual nos va a quedar como 4 al cuadrado por t de n partido en 4 más 2n 2 logaritmo de n menos n cuadrado. Exacto. Ya. Entonces, nuevamente, lo que nosotros vamos a hacer va a ser desarrollar t de n cuartos, que esto era 4 por t de n octavos. La ecuación de recurrencia era más n cuartos al cuadrado, ¿ya? Y por logaritmo de n cuartos, si no me equivoco. Sí, ya. Acá solamente estoy repitiendo el proceso de reemplazar la ecuación de recurrencia. Entonces, si de nuevo
pasamos acá utilizando esto, nos va a quedar que esto es igual a, voy a multiplicar al tiro, 4 elevado a 3 por t de n partido en 8 más n partido en 4 al cuadrado, logaritmo de n menos n por logaritmo de 4. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que acá está multiplicado por 4. Lo pasamos para adentro y nos va a quedar 4 elevado a 3 por t de n partido en 2 elevado a 3 más el 4, este 4 acá, lo tenemos que meter acá multiplicando y nos va a quedar 4 por n cuadrado, digamos, dejemos esto como 8 todavía, pero 4 por n cuadrado, logaritmo de n, Oye, disculpa. ¿sí? ¿No te falta el 2n cuadrado logaritmo de n menos n cuadrado? Sí, gracias. Ah, ya. Pensaba que él se había ido en un cálculo. No. Más 2n cuadrado logaritmo de n. Aquí no sé por qué le puse el paréntesis menos n cuadrado. Eso, ¿verdad? Oye, Sí. pero el 4 elevado a 3 creo que no multiplica todo el paréntesis porque es 4 por el primer término nomás, po. No es 4 por todos los términos. Entonces te queda como 4 elevado a 2 por 4. Ahí, ¿o no? No, es que hay un El- 4 que va solo ya sé, multiplicado por toda la el razón, toda la razón, toda la razón. TN8. Eso. Que solamente me multiplica esto, tú estás diciendo. Como no abajo. Que Sí, pues abajo, el que lo T. pasé al tiro, lo Ah, ya, hice, me salté sí, los sí, pasos y lo hice mal. sí, eso. Ya, entonces me multiplica esto de acá y esto de acá. Entonces, ya dejémoslo bien. Menos n. Ya. Entonces tenemos 4 elevado a 3 por t de n a la 8. Ya. No me apuro entonces. Tengo el n partido. Ah, ya entendí. 4 esto de acá. Eso de ahí. Menos. O digamos al tiro. Menos n partido en 4 al cuadrado. Logaritmo de 4. C. Acá pongámosle paréntesis un poco más raro. Y más 2n al cuadrado logaritmo de n menos n. ¿N o n cuadrado? N. N cuadrado. Ya. Entonces, ahora si nosotros metemos bien la multiplicación, nos va a quedar esto de acá. Nos va a quedar 4 elevado a 3 por t de n partido en 8 más aquí este y este se nos van, como la parte de abajo. Entonces nos va a quedar n cuadrado logaritmo de n. Esta parte de acá abajo también se nos va. Si no me equivoco, por favor, corríjame que me puedo equivocar en los cálculos. Menos n al cuadrado por logaritmo de 4. Sabemos que el logaritmo de 4 en base 2 es 2. Entonces esto va a ser 2. Y acá me va a quedar 2. Más 2n cuadrado logaritmo de n menos n cuadrado. Entonces esto nos queda 4 elevado a 3
t de n partido en 2 elevado a 3 más 3n cuadrado logaritmo de n, ¿ya? Menos 3n cuadrado, ¿ya? Entonces, este es el tercer, acá hicimos... Oye, una cosita, sí, que faltó un 4 enano en el, como en la primera línea de las últimas tres del final, un 4 que multiplique al t por n partido en 8. ya. ¿Eso? Genial. Ya, pues entonces si se van fijando, como que se va haciendo un patrón. Este es como el primer paso, y aquí, y con esto vamos a terminar la ayudantía. Este es como el paso 1. Aquí nosotros como que lo dejamos en el paso 2. ¿Ya? Aquí lo dejamos en el paso 3. Y entonces, si es que nosotros siguiéramos haciéndolo en el paso K o en el paso I, nos va a quedar algo del estilo 4 elevado a I por t de n partido en 2 elevado a I más I por n al cuadrado logaritmo de n menos I n cuadrado. Mentira. Menos no, acá hay algo malo. Es que debiera ya me pasé la hora, pero aquí no queda I n cuadrado. En verdad esto de acá, y lo pueden desarrollar ustedes, esto es n cuadrado por 1 más 2. En el paso 4 o en el paso I va a quedar n cuadrado 1 más 2 más I menos 1, ¿ya? En el paso I, ¿ya? Y eso se nota después de que uno hace el paso 4. ¿Ya? Entonces cuando... ¿Se entiende qué hice? Solamente fui desarrollando esto, encontré un patrón que yo ya lo sabía porque yo puse el ejercicio, que en el paso 4 aquí me iba a quedar menos n cuadrado por 6, ¿ya? Y era porque me sumaba 1, en el segundo me suma 2 y en el tercero me suma 3, 1 más 2 más 3. Entonces yo voy cachando y digo, ya, pasa esto. Y siempre pasa esto acá. Entonces yo tengo alguna idea de qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, una vez que uno ve esto, si uno lo quiere demostrar formalmente, uno puede usar inducción y decir, mira, en el paso I va a pasar esto. Va a ser 4 elevado a I por t de n partido en 2 elevado a I, más I por n cuadrado y todo lo que sale después, ¿ya? Y va a resultar porque es la ecuación de recurrencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos al final? Eso es en el paso K, ¿ya? Entonces, en el paso K, nosotros vamos a tener que todas las ecuaciones de recurrencia se pueden desglosar de esta forma. Sí, puede llegar a nada igual, pero sí se pueden como desglosar recursivamente. Que al final eso es un poco lo que pasa en el teorema maestro. No siempre uno llega a algo. De hecho, muchas veces hay que meterle truco. Pero acá no hay ningún truco y esto creo que lo preguntaron en la prueba, o sea, no este ejercicio en especial, pero desarrolle una ecuación de recurrencia. Entonces en el paso K nosotros vamos a tener que esto es igual a 4 elevado a K. Recordemos que acá estamos desarrollando t de n. T de n partido en 2 elevado a K más K por n cuadrado logaritmo de n menos n cuadrado
por la suma de i es igual a 1 hasta k menos 1 de i. ¿Ya? O j, para no confundir. Ya. Pero sabemos que n es igual a 2 elevado a k. Entonces, esto de acá es 1 y t de 1 es... ¡Ey! No, acá debiese ser algo... T de 1, acá está mal esto. Nunca va a llegar a ser... Bueno, T de... Ya, perdónenme por esta. Mayor que 1 y acá va a ser si n es igual a 1 y esto es 1. Ya. Entonces nos va a quedar... ya. Sabemos que 2 elevado a k es n, entonces 2 elevado a 2k, que es 4 elevado a k, es n al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar n cuadrado por t de 1, ya más, sabemos también que k es logaritmo de n, porque aplicamos logaritmo acá, y nos va a quedar que es logaritmo de n por n cuadrado por logaritmo de n, menos n cuadrado por la sumatoria, que es la sumatoria es k por k menos 1 partido en 2, si no me equivoco. Si no me equivoco, alguien me corrige. Si me equivoco. Bueno, no importa. Es k por k menos 1. Sí, es k por k menos 1, porque cuando es de 1 hasta k es k por k más 1. Ya. Entonces tenemos al final que de aquí sacamos que t de n va a ser n cuadrado. Recuerden que acá yo esto lo dije que esto era 1. Aquí estas cosas se me juntan y me va a quedar más n cuadrado más n cuadrado logaritmo de n y todo esto al cuadrado menos n cuadrado, k era logaritmo de n y eso es logaritmo de n por logaritmo de n menos 1 partido en 2. ¿Ya? Que al final del día va a ser o de n cuadrado logaritmo al cuadrado de n. Porque esto como que le resta más o menos la mitad a esto y tenemos un n cuadrado multiplicado por un logaritmo al cuadrado de n que en orden de complejidad le gana al n cuadrado. ¿Ya? Pero uno también podría poner o de todo esto y quedaría bien también la respuesta. ¿Se entendió más o menos lo que se hace? Me equivoqué harto en los calculitos chiquititos, pero lo importante es que hayan entendido cómo desarrollarlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A mí me queda una duda Dale. de que la pregunta era si es que si es que podría ser aplicado el teorema maestro acá. Entonces Sí. nosotros lo declaramos así, lo desglosamos. Si es que no fuese posible No, de hecho acá no se puede aplicar. aplicarlo, ya. Acá no se puede aplicar porque el teorema maestro se tiene que cumplir alguna de estas tres condiciones. Y si ustedes se Ya. fijan, no se cumple ninguna. O sea, si ustedes lo calculan, de hecho había como toda una parte para demostrarlo. Y se las puedo Ya. subir.
pero como no habían visto el teorema maestro en profundidad, mejor seguíamos con esto. Pero lo importante no es si es que se puede, bueno, si se puede aplicar el teorema maestro, en la prueba les van a decir, no aplique el teorema maestro y hágalo suponiendo que n igual a 2 elevado a k, ¿ya? Pero la idea es desarrollar la ecuación de recurrencia y tratar de llegar a algún patrón. No apresurarse tanto como lo hice yo acá, por ejemplo, en el paso 3, que yo dije, acá puede ser que sea i. Entonces en el paso i va a ser i. Pero después vi mis apuntes y no era i, sino que era 1 hasta i menos 1. ¿Ya? Entonces en general uno tiene que hacer unos 3, 4 pasos recursivos y recién ahí como que va a cachar bien lo que está pasando. Y si es que uno tiene dudas, lo puede demostrar usando inducción. Es decir, ya yo supongo que en el paso i es de esta forma, en el paso i más 1 me tiene que salir todo con i más 1. Y si es que yo hubiese puesto acá i en vez de todo esto que puse acá, no me hubiese dado nunca la inducción. En cambio, si yo lo pongo, la inducción debiese dar súper rápido. ¿Ya? Bueno, el último ejercicio era sobre merge sort, que era más que nada ver el típico algoritmo de ordenar una lista de números, pero todos saben cómo, o sea, no sé si todos saben cómo funciona, pero basta con un video de 1 minuto para saber cómo funciona. La idea de esto era que vieran el código, que vayan diciendo, mira, en esta parte hace esto, en esta otra parte hace lo otro. Y se utiliza el teorema maestro para, súper rápido, para mostrar que esto tiene la complejidad n log n, ¿ya? Porque lo que hay que saber es cuántos pasos hay acá, cuántos pasos hay acá y cuántos pasos hay acá. Y luego ver si se cumple alguna de las 3 condiciones, que se iba a cumplir una, y sacar el orden de complejidad. Ya, me pasé de la hora, discúlpenme. Bueno, voy a subir todo esto al repositorio y ojalá que les haya servido. Y cualquier duda, no duden en mandarnos mails, ¿ya?